Hola, ¿qué tal ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Giran orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Emilio Lozoya, uno de los personajes más infames del gobierno de Enrique Peña Nieto y el exdirectivo de Petróleos Mexicanos, está siendo investigado y se le ha girado una orden de aprehensión a él y a todo su séquito. Todo esto después de que la Unidad de Inteligencia Financiera le congelara sus cuentas bancarias a él y a sus más allegados. Vamos a checar esta noticia como tal para que sepamos de qué trata este asunto. Pues en esta nota de El Universal dice lo siguiente. Hacienda congela cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue declarado persona bloqueada junto a la empresa Altos Hornos de México, con lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda procedió a congelar sus cuentas bancarias. La UIF confirmó que procedió de esta manera al identificar en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, pero que se presume que pueden ser derivados de actos de corrupción, destacó el comunicado. Pues sí, el principal motivo por el cual le congelaron sus cuentas bancarias a este personaje, a su hermana y a su secretario personal fue porque se detectó un patrón de movimientos bancarios bastante sospechosos y de los cuales no se pudieron justificar todos estos pagos. Recordemos que otra de las investigaciones que están en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es sobre el caso Odebrecht. Recordemos que esta empresa Odebrecht, esta empresa brasileña, estuvo inmiscuida en muchísimos actos de corrupción, no solo en México, sino en Latinoamérica. En el caso de México, estuvo inmiscuido en pagos de sobornos por parte de Lozoya, Pemex y esta empresa Odebrecht. Esta investigación sigue en pie y este personaje ya está siendo investigado por otros casos de corrupción como el que se fue revelado actualmente. Asimismo, este personaje queda inhabilitado 10 años por falseo de patrimonio y por esconder cuentas bancarias. En esta nota de proceso podemos leer un poco más a fondo de esta situación. Tras determinar que Emilio Lozoya mintió en su declaración de situación patrimonial y escondió, entre otras cosas, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Mientras era director general de Pemex, la Secretaría de Función Pública inhabilitó al ex colaborador de Enrique Peña Nieto por un periodo de 10 años. Ahí está la situación de Emilio Lozoya y se continúa en esta nota. En paralelo, en esta sanción administrativa, Lozoya está en el centro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República sobre los sobornos que pagó a la empresa brasileña Odebrecht en México, pues exdirectivos de la empresa declararon que ante la justicia de Brasil que entregaron 10.5 millones de dólares al exfuncionario. Primero, mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y luego como director de Pemex. En esta noticia engloba bastante la historia de Emilio Lozoya en sus actos de corrupción. Primero como el jefe de operaciones internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. Recordemos que la campaña de Enrique Peña Nieto estuvo manchada por muchos actos de corrupción electoral y entre ellos uno de estos en los cuales la empresa Odebrecht, esta empresa brasileña, se presume que invirtió o dio dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Todo esto a manos
manos de Emilio Lozoya. Eventualmente este personaje fue elegido por Enrique Peña Nieto como director de Pemex para continuar con sus ilícitos, pero ahora de una manera más autoritaria y desde la silla de Petróleos Mexicanos. Y a este personaje no es el único que le han congelado cuentas. Y como anteriormente mencioné, a otra empresa también se le han congelado todas las cuentas, que es a esta empresa llamada Altos Hornos de México. Asimismo, como ya había mencionado, no fue la única entidad a la cual se le congelaron cuentas, sino también a esta empresa Altos Hornos de México fue afectada por estos congelamientos de cuentas por parte de la Fiscalía. En esta nota de MBS se puede leer el siguiente extracto referente a esta empresa Altos Hornos de México. Como se recordará, en 2014 Altos Hornos de México vendió a Pemex, cuando Emilio Lozoya era director, la planta de fertilizantes agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz. Pese a sus 30 años de antigüedad, el gobierno federal pagó por la planta 273 millones de dólares. Pues esta planta que se vendió de parte de Altos Hornos de México hacia Pemex, pues es considerada hoy en día una planta chatarra, una planta que está verdaderamente en un estado de abandono. Sin embargo, se compró por cientos de millones de dólares cuando era el directivo de Petróleos Mexicanos. Esto también significó una pérdida considerable para el erario mexicano, ya que esta planta fue comprada a más de 10 veces su precio por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto. Una prueba más de la ineptitud y de la increíble corrupción que existía hace un par de años. Nada en comparación de lo que se está realizando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A esta empresa Altos Hornos de México también se les han congelado cuentas, para lo que el vocero de esta empresa Altos Hornos de México responde lo siguiente: nunca nos citaron ni nos requirieron información, no tenemos derecho de audiencia y hay en total desconocimiento de las razones por las que se congelaron las cuentas. Asimismo, esta empresa hizo un amparo para que las cuentas que se refieren a los pagos de nómina, es decir, de sus empleados, sean desbloqueadas y así puedan pagarles a sus empleados en lo que este asunto es aclarado. Asimismo, medios aseguraron que el dueño de Altos Hornos Mexicanos, Alonso Ancira, fue detenido en Mallorca, España, al tiempo en que se giró una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Estos son los últimos datos que hay respecto a estas aprehensiones, a estas detenciones que hay por parte de los gobiernos coordinados para atrapar a estos delincuentes. Pero bueno, ¿qué dijo Andrés Manuel respecto a esta planta que ya está adquirida por el gobierno mexicano y que es propiedad del gobierno mexicano y que se piensa hacer para volverla a poner en funcionamiento? Sobre el asunto de la planta chatarra de fertilizantes, para ponerla en operación ya tienen calculado cuánto dinero necesitarían invertir, además de todos los millones de dólares que ya le metieron a ese proyecto fallido. ¿De dónde saldrían los recursos y si realmente tiene viabilidad para operar por las condiciones en las que fue adquirida? Estamos haciendo un diagnóstico. Ya la planta ya está en posibilidades de ser operada, pero hay dos asuntos. Primero, pues todo lo que implicó el costo, o sea, la compra, está demostrado, o sea, hay testimonios de autoridades competentes de que hubo un sobreprecio. Luego de eso, lo que se invirtió para echarla a andar, y hablábamos que son como 800 o 1,000 millones de dólares en total. Estamos hablando de 18, 20 mil millones de pesos. Como
es un asunto legal. Nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia para que la autoridad competente resuelva sobre este caso, porque no íbamos nosotros a aceptar una planta así, o darle vuelta a la hoja sin definir lo que había sucedido con anterioridad y que la autoridad competente resuelva. A partir de ahí ya viene la decisión si la operamos o se busca la forma de integrarla con quienes tienen plantas de fertilizantes. La verdad que no hay en el país. Esa es otra manchita al tigre del neoliberalismo. Ahí tenemos, ciudadanos, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Él está recalcando que sí, es una planta chatarra, que es una planta que no funciona, que es una planta que es muy vieja y que la mitad de su maquinaria o de todos los instrumentos no sirven. En esas condiciones se compró una planta de fertilizantes que hasta el día de hoy no genera nada de bienestar para México. Es decir, lo único que genera es muchísima deuda que tiene que pagar el erario mexicano. Todo esto a manos de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y claro, todo esto viene a manos de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, queda esta orden de aprehensión en el aire. Esperemos que esta orden de aprehensión tenga su resultado en los próximos días. Por lo tanto, este personaje, Emilio Lozoya, ya está atado de manos, está inhabilitado por más de 10 años para ocupar cualquier cargo en el gobierno. Asimismo, sus cuentas están congeladas y de igual manera la orden de aprehensión viene a cerrar este ataúd que tiene este directivo estrechamente relacionado con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los eslabones comienzan a caer y las cabezas empiezan a rodar. ¿Ustedes qué piensan, ciudadanos? ¿Creen que este directivo aparezca y dé la cara o que simplemente desaparezca como otros personajes de la política y de la corrupción mexicana que por años han estado afectando al pueblo mexicano? Dejen sus comentarios acá abajo y abramos un poco el debate acerca de esta situación. Por lo tanto, esto ha sido todo por el día de hoy, ciudadanos. Toda la información que vaya saliendo al respecto de este tema la trataremos oportunamente en este canal. Y pues bueno, ciudadanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el video, por favor den like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Yo me despido, yo soy Ciudadano Desconocido y espero verlos en un próximo video. ¡Hasta luego!